el que se alce en armas para variar la forma de gobierno o de poner al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Dice que el verbo rector es el que se levanta en armas. Y yo me voy a permitir hacerle recordar, señor magistrado, que tenemos a la vista la sentencia en el recurso de nulidad número 890-2010, donde usted es el ponente, donde se dice con absoluta claridad: la conducta prohibida es el alzarse en armas, pudiendo ser realizado por cualquier persona, siendo que la conducta sancionada es alzarse en armas. Luego incluso habla de lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice: interpretando dicho contenido en la doctrina penal de cierto consenso, rebelión significa levantamiento, sublevación o insurrección contra las autoridades legítimas. La rebelión es definida en la doctrina mayoritaria como el hecho de alzarse en armas consistente en un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas. Mi patrocinado ha dispuesto de armas. Más adelante dice: en efecto, el alzamiento en armas es la fórmula que impone el legislador como conducta delictiva típica. Se precisa que el levantamiento violento se ejecute mediante el empleo de medios contundentes. 2 puntos. Armas. El término armas nos lleva a mencionar diferentes instrumentos como piedras, palos, tijeras, revólveres, etc. Pero a efectos del cumplimiento típico de la rebelión, tendrán que ser armas que puedan generar efectos desafiantes ante las órdenes impartidas. La idoneidad de las armas responden al grado de perturbación del orden político interno. Los alzados habrán de emplear armas que se entiendan capaces de desafiar la resistencia de las fuerzas públicas. Nos preguntamos, ¿cuál es la idoneidad de esas armas? ¿Han habido tanques? ¿Han habido fusiles que hayan sido utilizados por mi patrocinado para que se haya consumado el delito de rebelión? Nosotros consideramos, señor magistrado, que no se dan en ese sentido. También hemos visto que se ha invocado doctrina española, etcétera, etcétera. Pero tenemos aquí una referencia, como referencia al Código Penal español. El artículo 472. Delitos contra la Constitución. Rebelión. 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Aquí, miren, ni siquiera se pide alzarse en armas. Simplemente los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Pero en el caso del Perú, señor presidente, en el caso del Perú, se va más allá de lo que dice el Código Penal español. En el Código Penal peruano se pide como un requisito sine qua non el que se alce en armas. Y en el caso español, ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo en lo Penal de España, en la sentencia número 459, partido 2019, del 14 de octubre del 2019, vio un caso de rebelión. Porque el Parlamento de Cataluña había decidido independizarse de España, declara que se funda una nueva república, convoca a un referéndum, se hace el referéndum, hay un resultado del referéndum y se convoca a una asamblea constituyente. Eso que, según el mismo Código Penal español, podría ser rebelión, ¿en qué terminó? Los absuelven a todos por rebelión
y solo los condenan por sedición. Vale decir, pese a que en España los catalanes de Barcelona desarrollaron casi todos los elementos de tipicidad del delito de rebelión, no los condenaron por rebelión, los condenaron por sedición. Entonces, esta defensa se pregunta si en el Perú, el 7 de diciembre, no hubo nada de levantamiento en armas, sino solamente la lectura de un mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo Terrones, eso equipara con la doctrina de la propia Corte Suprema del Perú. No se equipara, señor presidente, y por tanto, esta defensa considera que no se ha consumado en ningún momento el delito de rebelión por parte de mi patrocinado. Para poner una analogía, aunque de repente forzada, a ver, un general del ejército sueña que es presidente de la República. Al día siguiente, pues, dispone, ordena a la Fuerza Armada que dé el golpe y lo dan, pues, y se convierte en presidente de la República. Así han sido los golpes militares que han habido en el país, aunque no haya sido un sueño. Pero el que tiene poder puede, pues, pero el que no tiene, no puede. ¿Qué poder tenía mi patrocinado para que pudiera ser coautor del delito de rebelión? Luego, como la misma señorita fiscal ha dicho, que para este golpe tenía que implementarse un gobierno de excepción y disolver el Congreso de la República. Gobierno de excepción. Para el gobierno de excepción tendríamos que ir a lo que dice la Constitución Política del Estado. Artículo 137. Régimen de excepción. La fiscal ha dicho que iban a implementar un régimen de excepción. Estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo indeterminado los estados de excepción que en este artículo se complementan. ¿Qué dice la Constitución, magistrados? Que para ello tiene que haber acuerdo del Consejo de Ministros. La pregunta que se le haría al Ministerio Público es, ¿dónde está el acuerdo del Consejo de Ministros para decretar el estado de excepción? Y que ese acuerdo le alcance a mi patrocinado si él no era ministro. Iter criminis, que no quiero hacer, digamos, uso de temas académicos, pero para los ciudadanos que podrían estar escuchando, ¿qué es el iter criminis? ¿Es el camino del crimen o el camino del delito? ¿Cómo empieza? Con una fase subjetiva, la ideación. Le viene a la mente de uno matar y quiere matar. Quiere robar y quiere robar. Pero si no hace nada, eso es impune, porque está dentro de la esfera subjetiva. Ah, pero si quiere avanzar en ese camino del crimen, pasamos a los actos preparatorios, que ya es fase externa. Sale ya de la fase estrictamente interna o dentro de la mente de una persona. ¿Y qué es el acto preparatorio? Buscar el instrumento idóneo con la cual se va a perpetrar el delito. Si yo quiero matar, o me proveo de un revólver, o de un puñal, o de un objeto contundente que pueda producir la muerte. No le voy a causar la muerte pues con un globo, ¿no? De las fiestas infantiles. Tiene que ser con una herramienta idónea. Eso se llaman actos preparatorios. Pero en tanto no se comience la ejecución del delito, eso también, los actos preparatorios son impunes, no están penados. Claro, por eso es que ahora nos hablan del adelanto de la barrera de punición para actos preparatorios y nos hablan, recogiendo doctrina española, no del delito de resultado cortado, porque si no se agotó, no se consumó, no obtuvo éxito, entonces se quedó, digamos, en esa fase. Pero en el caso del delito de rebelión no se ha hablado de que simplemente se han hecho actos preparatorios, sino que ya está agotado. Pero para que haya actos preparatorios, pues tienen que tener las herramientas necesarias que sean idóneas para que haya un resultado exitoso en esa rebelión, en ese golpe de Estado. Ya jurisprudencial
¿Qué se entiende por el delito de rebelión?